Me llamo Teresa, tengo 67 años, y toda mi vida cabía dentro de una cerca blanca y unas cuantas macetas rotas. La gente habla del amor de madre como si fuera una promesa mágica, incondicional, como si no doliera. Pero lo que no te dicen es que a veces lo que más te rompe no es una traición brutal. Es una frase pequeña, dicha con indiferencia, como quien lanza un hueso al perro del patio. No te preocupes, te dejamos el patio. Eso fue lo que dijo mi nuera, mientras envolvía la vajilla que yo había heredado de mi madre. Mi hijo no respondió, ni siquiera me miró. Y yo, que había entregado la espalda al sol para construir ese hogar, me quedé allí, de pie, como una estatua de alguien que ya no importaba. Pero esta no es una historia de llanto, es una historia de raíces, de lo que uno planta, riega, y a veces arranca de raíz cuando se da cuenta de que creció para otros, no para uno. Te voy a contar lo que pasó cuando me di cuenta de que el patio no era lo único que me pertenecía, y cómo, en silencio, recogí lo que era mío, y me fui. No sé en qué momento dejé de ser la dueña de mi casa, ni cuándo exactamente empecé a caminar con cuidado por los pasillos como si pisara un territorio prestado. A veces, la invasión no llega con violencia. Llega con la excusa del cariño, con palabras suaves que esconden algo más áspero debajo. Cuando mi hijo me pidió quedarse unos meses con su esposa y sus 2 hijos, después de perder su departamento, no lo dudé. Claro que sí, mi amor. Esta es tu casa, le dije, sin imaginar que serían las últimas veces que esas palabras tendrían sentido. Al principio fue bonito. La risa de mis nietos llenaba los cuartos vacíos. El aroma del champú de ella se mezclaba con el del pan que yo horneaba cada mañana. Parecía que la vida volvía a habitar este lugar, y por unos días creí que lo necesitaba. Pero la convivencia tiene formas muy sutiles de mostrarte tu lugar, y el mío empezó a encogerse. Primero fue mi cocina. Ella movió mis cosas para organizarlas mejor, dijo. Cambió las cucharas de sitio, tiró mis tazas agrietadas, puso sus especias donde antes estaban las mías. Dejé pasar. Es solo una cocina, pensé. Después fue el baño. Mis toallas se fueron al armario de la limpieza. Mis cremas reemplazadas por las suyas. Mi reflejo opacado por un perfume que no era mío. Empecé a sentirme una sombra en mi propia casa, y lo peor es que ellos no lo hacían con maldad, lo hacían con costumbre, con esa confianza brutal que se le da a lo que se considera ganado. Un día, bajé temprano a preparar café, y ella ya lo había hecho. Me sonrió y dijo, «No te preocupes, suegra, hoy cocino yo», y me sentí agradecida, pero también invisible, como si me hubieran borrado un gesto que era parte de mi identidad. ¿Sabes lo que duele de verdad? No es que te quiten algo, es que no se den cuenta de que te lo están quitando. Es el silencio con el que uno se va desvaneciendo. A veces me sorprendía hablando sola mientras lavaba los platos que ya nadie me pedía que lavara. Nombraba en voz baja los objetos perdidos. Mi florero, mi sillón, mi manta, mi hijo. Mientras tanto trabajaba mucho. Llegaba cansado, apenas hablábamos. Me daba un beso en la frente y se encerraba en su cuarto. Y aunque yo lo entendía, me dolía. Una noche quise contarle cómo me sentía, pero él estaba ocupado con su teléfono y los niños corrían alrededor y su esposa me interrumpía para decir que se les acabó la leche. Y otra vez guardé mis palabras en el cajón de las cosas que ya no importaban. Una tarde de domingo hicimos una comida familiar. Yo cociné, como siempre. Puse la mesa con mis platos preferidos, los que me regaló mi madre antes de morir. Hice postre, encendí velas. Quería, al menos por un instante, sentir que todavía era anfitriona en mi propio hogar. Cuando llegó la hora de sentarnos, me di cuenta de que no había silla para mí. Las 5 estaban ocupadas. Ellos hablaban, reían, se servían. ¿Y yo?
Estaba de pie, con mi delantal puesto, mirando como una intrusa desde la cocina. Nadie lo notó. Me apoyé en el marco de la puerta fingiendo que no tenía hambre, que estaba bien ahí. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue un gran estallido. Fue un crujido seco, como cuando la madera vieja se quiebra con el tiempo. Las sillas vacías también hablan, pensé. Y la mía llevaba tiempo gritando en silencio que ya no pertenecía a esa mesa. Desde ese día, dejé de preparar comidas con cariño. Empecé a comprar comida congelada, a dormir más temprano, a hablar menos, a observar desde lejos. Me convertí en una presencia educada, discreta, inofensiva. Y ellos parecían preferirme así, callada, práctica, invisible. Pero cada noche, al apagar la luz de mi cuarto, sentía cómo mi alma se iba haciendo más pequeña, como si ese lugar, el mismo donde crié a mi hijo, donde enterré a mi esposo, donde planté rosales con mis propias manos, ya no tuviera espacio para mí. Y entonces, una frase, dicha como quien tira migajas al suelo, terminó de confirmar lo que ya temía. Estaban empacando. La casa iba a ser vendida. Yo no sabía nada. Ella lo dijo con una sonrisa suave, mientras envolvía la vajilla de mi madre. No te preocupes, Teresa. Te dejamos el patio, ese pedazo de tierra dura donde las raíces de mis plantas apenas sobrevivían, donde colgaba la ropa, donde pasaba las tardes mirando al cielo y recordando cuando aún tenía con quien compartirlo. Eso era todo lo que valía yo, un patio. Mi hijo no dijo nada, no me miró, no se atrevió a decirme que la casa ya no era mía, aunque sabía que lo era, aunque sabía que el nombre en los papeles seguía siendo el mío. No lloré, no grité, solo asentí con la cabeza y me fui a mi cuarto, donde abrí el cajón de los documentos, los que guardé desde el día en que esa casa fue pagada con el sudor de mi espalda y del hombre que ya no estaba. Y ahí entendí algo que cambiaría todo. No solo me habían quitado el espacio, me habían quitado el respeto, pero lo que no sabían es que el patio venía con todo el terreno. Esa noche no dormí, no por insomnio, sino por claridad. Una claridad fría, dura, como la piedra que pisa uno cuando por fin baja del pedestal del amor incondicional. Había pasado años creyendo que dar todo era lo correcto, que las madres que se sacrifican son las que más amor reciben, pero no. Las madres que se olvidan a sí mismas simplemente son olvidadas. Me levanté con la primera luz. Antes de que ellos despertaran ya estaba en el patio, ese mismo patio que me dejaban, y mientras mis pies descalzos tocaban la tierra húmeda, pensé en todo lo que había sembrado allí. Mi esposo y yo plantamos un naranjo el año en que nació nuestro hijo, y aunque ya no da frutos como antes, sigue allí, viejo, torcido, pero de pie, como yo. Me senté junto a él, apoyé la espalda en su tronco áspero y lloré, no por tristeza, sino por el peso que por fin estaba dejando caer. Ese terreno no era solo un pedazo de tierra, era mi historia, era mi duelo, era la promesa que le hice a mí misma cuando me convertí en viuda. Seguiré adelante, por él, por mí, por lo que construimos. Y ahora ellos lo envolvían todo en cajas, con la impunidad de quien no tuvo que levantar ni un ladrillo, con la ligereza de quien cree que lo regalado puede desecharse sin culpa. Fui al armario donde guardaba los papeles importantes. El título de propiedad seguía ahí, con mi nombre completo, Teresa Inés Guzmán de Toledo. Mi esposo y yo nunca pusimos la casa a nombre de nadie más. Nunca hicimos testamentos. Nunca pensamos que nuestro propio hijo podría algún día tratarme como una carga. Pero la vida enseña cosas que duelen más que la muerte. Y una de ellas es esta: ver a quien criaste tratarte como un objeto estorboso, como algo que si no se puede tirar, al menos se aparta. Ese mismo día llamé a una amiga abogada.
Sin decir mucho, le pedí que me asesorara sobre la venta de un terreno. Ella, al escuchar mi voz temblorosa, no preguntó nada. Solo me dijo: «Tú decides, Teresa, y lo que decidas yo te respaldo». Durante las siguientes semanas actué como si nada. Los miraba empacar, los escuchaba hacer planes sobre la nueva vida que tendrían en la ciudad. Y en mi interior me repetía: «Está bien, llévense todo, ya se verá quién se queda con qué». Lo curioso fue cómo empezaron a olvidarme incluso antes de irse. Dejaron de contarme sus cosas, dejaron de preguntarme si necesitaba algo, y cada vez que hablaban del futuro, mi nombre no aparecía. Un día escuché a mi nuera decirle a una amiga por teléfono: «Sí, la casa es de mi suegra, pero ya está muy grande. Yo creo que en cuanto vendamos, ella se quedará tranquila con el patio». «Muy grande», dijo. Como si ser mayor fuera sinónimo de no tener voz. Como si la vejez fuera una fase decorativa que se acomoda al fondo, como los jarrones viejos. No respondí. No me defendí. No dije nada, porque entendí que hay batallas que no se ganan gritando. Se ganan con papeles, con decisiones firmes y con la dignidad de quien sabe exactamente lo que vale. La semana en que planearon mudarse, ellos mismos me lo dijeron: «Mamá, vamos a firmar los papeles con un agente para vender. Ya está casi todo arreglado». «Pero no te preocupes», dijo ella con esa sonrisa que ahora sabía leer bien. «Te dejamos el patio». Yo asentí y les dije: «Perfecto, que tengan lo que se merecen». Lo que no sabían es que yo ya había firmado otros papeles. Con el terreno completo a la venta, por el doble del precio que pensaban, y con un contrato claro, firme, legal. Esa misma tarde, cuando estaban a punto de reunirse con el agente de bienes raíces, les entregué una copia. Ella lo leyó primero, frunció el ceño y preguntó: «¿Qué es esto?» «El contrato de venta, pero no del patio, del terreno completo», respondí. «¿Cómo que del terreno completo?» Los miré. Por primera vez en semanas los miré de verdad. Y con una voz tranquila, pero con todo el peso de los años, les dije: «¿Pensaban vender algo que no les pertenece?» «Mamá, pensábamos que yo ya no contaba, ¿verdad?» No hubo gritos, ni insultos, solo silencio. Y en ese silencio, por fin, ellos me escucharon. Mi hijo por primera vez bajó la mirada. Y por primera vez también entendió que su madre no era una sombra, era la raíz de todo. No me fui con rabia, ni con venganza. Me fui con algo mucho más difícil de cargar: la certeza. La certeza de que ya no tenía nada que hacer ahí, que esa casa, mi casa, ya no me pertenecía, aunque llevara mi nombre en los papeles. Porque hay cosas que no se recuperan ni con un título de propiedad: el respeto, el lugar, la voz. Recuerdo el día que llegó el nuevo dueño del terreno, un hombre mayor, amable, que buscaba algo lejos del ruido de la ciudad para vivir con su esposa. Cuando vio el naranjo del patio, sonrió con los ojos. «Tiene alma este lugar», me dijo, y yo, no sé por qué, sentí que se me aflojaba el pecho. Le conté la historia del árbol, del hombre que lo plantó, del niño que jugaba bajo su sombra y de la mujer que regó cada rincón, incluso cuando no tenía a quien esperarla en la mesa. No preguntó por qué lo vendía. Solo me dijo: «Espero honrar lo que usted construyó aquí». Y con eso bastó. Empaqué pocas cosas: un álbum de fotos, una manta tejida por mi madre, un juego de tazas que ella me había dejado, un retrato de mi esposo y un par de plantas que aún florecían, a pesar del descuido. Todo lo demás lo dejé. No porque no doliera, sino porque entendí que había cosas que ya no me pertenecían desde hace tiempo, aunque aún estuvieran ahí. Cuando mi hijo regresó esa noche, encontró la sala vacía y sobre la mesa una carta. «Querido hijo, este lugar fue mi casa, tu cuna y el altar de mis sacrificios.
pero ya no lo es, porque los muros no abrigan si dentro no se respeta al corazón que los construyó. No me voy con odio, me voy con paz. La paz de quien ya no espera ser vista, ni aceptada, ni perdonada. Vendí el terreno no por venganza, sino por dignidad. El patio también era mío, todo lo era, pero tú no lo supiste ver. Y yo no supe decirlo antes. Cuídate y no me busques, hasta que puedas hablarme como lo hacías cuando tenías 5 años y creías que yo era tu mundo. Dejé la llave bajo la maceta azul, la misma donde solía sembrar geranios cada primavera, y salí por la puerta de atrás. No cerré con llave, porque esa casa ya no necesitaba cerrarse. Ya no era un hogar. Caminé hasta la estación con una mochila liviana y una calma que no sentía desde hacía años. Me subí al autobús como quien deja de cargar una cruz. No sabía exactamente a dónde ir, pero sabía perfectamente de dónde venía. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para comenzar otra vez. Me instalé en una casita alquilada en un pueblo pequeño, con vista a las montañas, con silencio a las 5 de la tarde, con gente que no me llamaba la mamá de, sino Teresa. Al principio me sentí hueca, como si la historia que me había formado se hubiera terminado sin aplausos ni despedidas. Pero luego empecé a volver a mí, a despertarme con ganas de abrir las ventanas, a preparar café solo para mí, en mi taza preferida, sin que nadie la hubiera cambiado de lugar, a leer sin interrupciones, a escuchar mi voz, esa que tanto había callado. La gente del pueblo me invitaba a pequeñas cosas, a un mercado, a una misa, a una charla de vecinos, y yo, que antes no sabía cómo decir «yo también quiero», empecé a hacerlo. Un día, una vecina me preguntó «¿Tiene hijos?». Me quedé en silencio un instante y luego respondí «Sí». «¿Y los ves seguido?». Miré al horizonte, al árbol que crecía frente a mi nueva ventana, y dije, a veces el amor no se mide por la frecuencia con la que uno es llamado, sino por la paz que siente cuando ya no necesita rogar por ser visto. Ella no entendió del todo, pero sonrió, y me ofreció una galleta casera. Hoy, después de varios meses, vuelvo a escribir estas palabras no para reclamar nada, sino para dejar constancia de algo que muchas mujeres de mi edad sienten, pero no se atreven a decir. El amor no obliga a desaparecer. El amor no exige silencio como prueba. El amor, cuando es verdadero, no reduce a nadie al patio. Si tú que me escuchas, alguna vez sentiste que ya no había espacio para ti en la vida de los que criaste, no te culpes por haberte dado por completo, pero tampoco te castigues por decidir recuperar lo que es tuyo. A veces, el terreno más fértil es el que uno se atreve a pisar por primera vez cuando deja de pedir permiso. A veces me detengo a pensar en todo lo que callé por amor. Las veces que me tragué palabras que ardían. Las veces que me senté en silencio en mesas donde ya no había lugar para mí. Y sin embargo, no me arrepiento. Porque cada gesto mío fue auténtico. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche en vela, lo hice con el alma abierta. Lo que duele no es haber dado, es haber sido invisible justo cuando más merecía ser mirada. Pero hoy sé algo que antes no sabía. Una madre también tiene nombre, también tiene límites, también tiene derecho a decir basta. No fui cruel, fui firme, no abandoné, elegí mi dignidad, porque no era el patio lo que valía, era lo que yo sembré con mis manos, lo que regué con mi esfuerzo y lo que vi florecer con mis propios ojos. Fui yo quien construyó esos muros. Fui yo quien llenó de risas esa cocina. Fui yo quien tejió el alma de ese hogar. Y si hoy camino lejos de él, no es porque me echaron, es porque decidí no quedarme donde no soy honrada. Y eso, aunque muchos no lo comprendan, es también una forma de amor. Un amor que comienza por una misma. Gracias por escuchar mi historia. Si sentiste algo en el pecho, si alguna parte de ti se vio reflejada, suscríbete al canal,
deja tu me gusta y comparte este video, porque quizá alguien, allá afuera, necesite oír justo estas palabras. Nos vemos en la próxima historia.